En el siguiente video, tendremos la oportunidad de ver en operación la columna de destilación tipo batch, empacada con anillos Raschig. Este proceso permitirá a nuestros alumnos de Ingeniería Química contar con la valiosa experiencia práctica y que le permitirá aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en clase a una situación real. Bienvenidos al fascinante mundo de la destilación. Una columna de destilación empacada es un componente esencial en la industria de la destilación, utilizada para separar mezclas de líquidos con diferentes puntos de ebullición, como en la destilación de petróleo crudo para producir gasolina y otros productos derivados. Se calienta la mezcla, generalmente mediante vapor o fuego directo, para alcanzar la temperatura necesaria para la vaporización de los componentes. A medida que la mezcla se calienta, los componentes con puntos de ebullición más bajos comienzan a evaporarse. Estos vapores comienzan a ascender por la columna. La columna está rellena de material de empaque, que puede ser de diferentes formas, anillos, esferas, etc. Este material proporciona una gran superficie de contacto entre los vapores ascendentes y el líquido descendente, lo que promueve la transferencia de masa y la separación de los componentes. A medida que los vapores ascienden, encuentran superficies frías o se encuentran con un condensador en la parte superior de la columna. Aquí, los vapores se condensan de nuevo en líquido, liberando calor en el proceso. Este líquido condensado, que contiene los componentes más volátiles, desciende por la columna. A medida que los vapores se condensan y descienden por la columna, los componentes con puntos de ebullición más bajos alcanzan la parte superior primero, mientras que los componentes más pesados permanecen en estado líquido y descienden más lentamente. Este proceso de separación permite recoger diferentes fracciones de la mezcla en diferentes puntos de la columna, produciendo productos más puros. Se recogen los productos separados en diferentes puntos de la columna, dependiendo de sus puntos de ebullición y de su afinidad con el solvente. El proceso se controla cuidadosamente ajustando la temperatura y la presión dentro de la columna para optimizar la separación de los componentes deseados. Las columnas de destilación empacadas son conocidas por su alta eficiencia en la separación de mezclas, ya que el material de empaque proporciona una gran área de superficie para la transferencia de masa. Esto permite una separación más completa de los componentes de la mezcla en comparación con otros métodos de destilación. Las columnas empacadas son versátiles y pueden adaptarse a una variedad de aplicaciones y condiciones de proceso. Pueden utilizarse en procesos de destilación continua o intermitente y son adecuadas para una amplia gama de temperaturas y presiones. Las columnas de destilación empacadas se utilizan en una variedad de industrias, incluyendo la petroquímica, la industria farmacéutica, la producción de alimentos y bebidas y la purificación de agua, entre otras. Se utilizan para separar mezclas complejas en sus componentes individuales con alta pureza. En la destilación, una mezcla ideal se refiere a una mezcla de líquidos que sigue las leyes de Raoult y Dalton de manera perfecta. Estas leyes predicen el comportamiento de las soluciones ideales en términos de presión de vapor y composición. La ley de Raoult establece que la presión de vapor de una solución ideal es igual a la fracción molar de cada componente multiplicada por la presión de vapor del componente puro. En otras palabras, para una mezcla ideal, la presión de vapor de cada componente es proporcional a su fracción molar en la mezcla. La ley de Dalton considera que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de los gases individuales. En el contexto de la destilación, se aplica a la presión total de vapor sobre una mezcla de líquidos. En una mezcla ideal, la destilación sería muy simple, ya que los componentes se evaporarían y condensarían a temperaturas y presiones predecibles según las leyes de Raoult y Dalton. Sin embargo, es importante tener en cuenta que pocas mezclas de líquidos en la práctica son verdaderamente ideales. Muchas mezclas de líquidos reales desvían de las leyes de Raoult y Dalton debido a las interacciones intermoleculares entre los diferentes componentes. En la práctica, los ingenieros y científicos deben considerar estas desviaciones al diseñar y operar columnas de destilación. Estas desviaciones pueden influir en los puntos de ebullición, las temperaturas de condensación y otros aspectos del proceso de destilación, lo que puede requerir ajustes en las condiciones operativas para lograr la separación deseada. A menudo, se utilizan modelos termodinámicos más complejos, como las ecuaciones de estado o los modelos de actividad,
para predecir el comportamiento de las mezclas de líquidos reales en la destilación. En la destilación, los sistemas no ideales se refieren a mezclas de líquidos que no siguen las leyes de Raoult y Dalton de manera perfecta. Estas desviaciones pueden surgir debido a las interacciones intermoleculares entre los componentes de la mezcla, como las fuerzas de atracción o repulsión entre las moléculas. En una mezcla con desviaciones positivas, la presión de vapor de la mezcla es mayor que la predicha por la ley de Raoult para una mezcla ideal. Esto suele ocurrir cuando las interacciones intermoleculares entre los componentes son más débiles que las interacciones entre moléculas del mismo componente. En términos prácticos, esto significa que los componentes de la mezcla tienen una tendencia a evaporarse más fácilmente que lo predicho por la ley de Raoult, lo que puede resultar en una destilación menos eficiente. En una mezcla con desviaciones negativas, la presión de vapor de la mezcla es menor que la predicha por la ley de Raoult para una mezcla ideal. Esto suele ocurrir cuando las interacciones intermoleculares entre los componentes son más fuertes que las interacciones entre moléculas del mismo componente. En términos prácticos, esto significa que los componentes de la mezcla tienen una tendencia a evaporarse menos fácilmente que lo predicho por la ley de Raoult, lo que puede resultar en una destilación más eficiente. Un azeótropo es una mezcla de líquidos que tiene un punto de ebullición constante y una composición constante en el equilibrio vapor-líquido. En un azeótropo, las desviaciones de la ley de Raoult son tan significativas que la mezcla se comporta como una sustancia pura en términos de presión de vapor y temperatura de ebullición. Los azeótropos pueden ser positivos, azeótropos de mínimo punto de ebullición, o negativos, azeótropos de máximo punto de ebullición, dependiendo de la naturaleza de las interacciones intermoleculares en la mezcla. La presencia de sistemas no ideales en destilación puede complicar el proceso de separación, ya que las desviaciones de las leyes de Raoult y Dalton pueden influir en los puntos de ebullición, las temperaturas de condensación y otras condiciones de operación de la columna de destilación. Para manejar estos sistemas no ideales, se utilizan modelos termodinámicos más complejos y se ajustan las condiciones operativas según sea necesario para lograr la separación deseada. Romper los azeótropos en destilación es un desafío común en la separación de mezclas de líquidos que exhiben comportamientos azeotrópicos, es decir, tienen puntos de ebullición constantes y composiciones constantes en el equilibrio vapor-líquido. Romper estos azeótropos es importante para lograr la separación completa de los componentes de la mezcla. En resumen, las columnas de destilación empacada son componentes clave en procesos industriales de separación que utilizan el principio de transferencia de masa a través de un material de empaque para separar mezclas de líquidos en sus componentes individuales. Gracias por acompañarnos en este video.